Feliz sábado a todos los niños. Aunque nuestras iglesias se han abierto, realmente nosotros vamos a continuar en la casa porque realmente todavía no se han hecho los programas para los niños y creemos que debemos tomar las precauciones que se están tomando hasta poder nosotros vencer la epidemia. Mientras tanto, tenemos que empezar un nuevo trimestre. Estamos muy contentos por ello. Vamos a aprender temas nuevos y temas que nos van a fortalecer nuestra fe. Así que vamos nosotros a abrir, vamos nosotros a empezar con el tema que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy, que es que es la batalla de Lucifer. La batalla de Lucifer. Y queremos que todos ustedes estén atentos a lo que nosotros vamos a desarrollar hoy, el primer sábado del nuevo trimestre. La batalla de Lucifer se llama. Estamos en el eslabón del servicio de la gracia, donde vamos a hablar, la gracia de Dios expone las mentiras de Satanás. ¿Verdad? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿no?, cómo empezó el pecado? ¿Alguna vez desde dónde empezó el pecado? Hemos visto en el trimestre pasado que estamos en un conflicto entre el bien y el mal, así que necesitamos nosotros saber qué es lo que ha ocurrido, dónde ocurrió. El versículo de memoria se encuentra en Éxodo 34, 6 al 7, y dice: pasando a Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Este versículo fue escrito por Moisés y nos dice cómo era Dios. Es importante como cristianos, como un muchacho que está creciendo en la iglesia, que tú antes de predicar al mundo, tú tienes que conocer quién es Dios, cómo es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Pero para eso podemos ver que en esta batalla cósmica hay una batalla entre Lucifer y Dios. Así que son dos dos líderes que te están mostrando a ti la oportunidad de que tú tienes que elegir uno de ellos, ¿verdad? Ante todo tenemos que saber que es una batalla, porque dice que estamos viviendo bajo una guerra cósmica, una batalla cósmica. Quiere decir que son cosas espirituales que abarca todo el universo. Esta batalla es un enfrentamiento armado, una lucha, es un conflicto entre personas para imponerse al oponente. Uno de los dos tiene que ganar, ¿verdad? Para eso, nosotros primero tenemos que reconocer que el pecado no empezó en la tierra. Adán y Eva, esto sucedió antes de la creación de Adán y Eva, pero el cielo era perfecto, donde reinaba la paz y la armonía. O sea, no se sabía, no se tenía idea de lo que era el pecado, lo que era la maldad, lo que era la violencia, lo que era las drogas. O sea, esas cosas no imperaban en el cielo. El cielo era un lugar perfecto, todo era pacífico, no había guerras, no había enfermedades, no había coronavirus, no había epidemia de los cerdos, no había violencia, no había asesinatos, no había asaltos. Entonces, ¿dónde no había gente que pecara contra Dios? Entonces, ¿cómo pudo iniciarse el pecado? El conflicto que implica, que tiene que ver con nosotros. Como te dije, no empezó aquí en la tierra, empezó en el cielo. Y el pecado se originó en un ángel, en un querubín que se llamaba Lucifer. Entonces, pero el versículo de memoria, y tú puedes ver en toda la naturaleza que Dios creó cosas hermosas. Entonces, ¿es Dios quien realmente creó el mal?
La Biblia nos habla de un querubín llamado Lucifer como el originador del mal y da descripciones en los versículos que dice habiendo sido dotado de perfección. El ángel era perfecto, era un ser hermoso y de libre albedrío. Quiere decir que los seres que Dios crea, no solamente los seres humanos, los seres que viven en otros planetas, tienen que elegir o servir a Dios o no hacerlo, ¿verdad? Él dice en Ezequiel 28:2, y vamos a ver estos versículos, 28:15 dice, desde el día que fuiste tú creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad se halló cabida en ti. O sea, cuando este ser fue creado, fue un querubín, que vamos a ver la foto de él más adelante. Quiere decir que no había en él algo imperfecto hasta que algo le sucedió a él. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 28:12. Dice que él era el más alto de todos, o sea, era el principal de los ángeles. Estaba lleno de sabiduría, o sea, sabía elegir el bien y dejar el mal, y de una belleza espléndida. Él vivía en el Edén, que era el jardín de Dios, y Dios lo puso en el Monte Santo como un ángel protector y andaba en medio de los espíritus de Dios. Quiere decir que este ángel, siendo el más hermoso, tenía la oportunidad de estar en una convivencia con Dios. Era el mejor en tus caminos hasta el día que fuiste creado. Desde el día que fuiste creado, o sea, desde que él tuvo aliento de vida, él fue un ser perfecto hasta que la maldad surgió en ti, o sea que no fue que Dios lo creó malo, Dios no crea una persona para que sea mala, sino que algo le sucedió a él porque y luego en su corazón y sucedió la maldad, o sea que el pecado es un misterio y, y Dios lo echó de entre los ángeles de la tierra. Cuando decimos que era un ángel querubín, ustedes recordarán en el cielo hay un altar del pacto donde están dos ángeles reales y uno de esos ángeles reales era Lucifer, uno de esos ángeles, y él guardaba la ley de Dios porque la ley de Dios estaba escrita desde la eternidad y él después se revela contra esa ley. Ahora, después de describir lo hermoso que era este querubín, dice que su gloria se le fue a la cabeza. O sea, se creó el mejor. Yo soy el mejor de todos, me deben obediencia, fue arrogante, su hermosura lo hizo arrogante, su belleza corrompió su sabiduría y su contratación, que probablemente se refiere a la difamación del carácter de Dios, y su rebelión lo hizo violento. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los ángeles le debían a él respeto porque él era el ángel principal, pero cuando tú eres un ser creado, tú le debes una reverencia a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Pero él, por ser el más hermoso y porque brillaba más, era el más excelso, él pensó que hasta Jesús y Dios merecían darle a él un título más alto porque era el más hermoso. O sea, él se comenzó la belleza que él tenía fue su perdición, porque él pensó que todos le debían atención. Y eso sucede aún, ¿no? Hay muchas personas que tienen un apellido o más dinero o cierto tipo de belleza física o ciertos talentos aún dentro de la iglesia y creen que porque tienen esas cualidades deben ser mejor considerados que otras personas. Así que el pecado de este ángel no estaba en lo hermoso que era, sino estaba en lo que él pensaba dentro de sí, porque él tenía el libre albedrío. Ahora, Ezequiel 28:2 y 12 nos dice que era un ángel perfecto, un querubín protector. Estaba en el jardín de Dios y estaba adornado con piedras preciosas, que, o sea, quiere decir que él estaba dentro del santuario de Dios. Sin embargo, el ser perfecto se corrompió por causa de su hermosura. Su belleza fue su perdición. Muchas veces muchas personas que son muy atractivas también usan su belleza para ciertas cosas que no deben hacerlo y esa belleza se convierte en su perdición. Ahora, también nos dice cómo cayó este lucero, cómo caíste lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra
tú que debilitabas a las naciones. Luego también nos dice que en el cielo hubo una gran controversia. Satanás se rebeló contra Dios y él comenzó a decir, a mí, Dios había planeado, estaba por planear la creación de este mundo, y se reunió Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Lucifer no entró a la reunión porque él era un ser creado, y él se dio por ofendido. Así que él comenzó a mostrar su queja contra a los ángeles, porque decía que Dios no era justo, él era un ángel hermoso, un ángel que tenía mucho potencial, un ángel el más emblemático de todos, y que Dios no lo había considerado para la creación del mundo. Ahora, tú sabes que hay reuniones que tú no puedes entrar porque no eres la persona indicada, no porque te discriminan, sino porque no vas a cumplir bien una función. Pero Satanás, que él quería participar en todo, pero Dios no lo permitió. Ahora, entonces vamos a ver algunas características. Ya hemos dicho que él se molestó porque él quería participar en la creación del mundo como un Dios, pero se olvidó que era un ser creado. Y vamos a ver algunas características. Primero fue un sello de perfección. O sea, quiere decir que como él, un ángel hermoso no lo había, estaba lleno de sabiduría, era hermoso, estaba en el Edén, en el huerto de Dios, o sea que tenía el privilegio de andar en los lugares que Dios andaba. Tenía una ropa preciosa, de piedras preciosas que se vestía. En Ezequiel 28:13 dice que él era los primores de tus tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti. Quiere decir que él era el que dirigía el coro de los ángeles. Por eso Satanás es un experto en música. Era un querubín grande y protector, como vimos en la figura. Era uno de los dos ángeles que cuidaba la ley de Dios, y Dios lo puso en el monte santo, o sea que estaba en lo más alto posible. Ahora, Dios creó a Lucifer como un ser perfecto, hermoso, experto en música, era el líder de todos, era un querubín protector, pero tristemente él se rebeló contra Dios y mostró su tristeza, su enojo, su descontento, y él mismo no sabía por qué sentía eso, cuando Dios no le invita a él, ¿no es cierto?, a la creación del mundo. Luego Dios presenta siempre a los ángeles, les presenta a Jesús, ¿no es cierto?, y que debían adorarlo, y él también le pareció mal, porque iba a adorar a Jesús. Pero Jesús es hijo de Dios, por lo tanto merecía la adoración de Dios. Entonces aquí tenemos un resumen nosotros. Dice que querubín estaba entre los seres creados, era el más perfecto, el más hermoso, se llamaba Lucifer, él era el principal entre los ángeles de Dios, era amado, era honrado por todos aquellos, aunque Cristo tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Cuando Jesús aparecía, los ángeles le tenían que adorar, y a él le pareció mal que él tenía que adorar, si él era uno de los ángeles principales, amigo de Dios, como él tenía que adorar a Jesús, pero él necesitaba hacerlo. Era un querubín protector que cubría el propiciatorio santo, como hemos visto, tú has visto en la figura, estaba íntimamente unido al Hijo de Dios. Era el encargado de revelar los propósitos de Dios al universo. Su semblante era pasible, irradiaba felicidad. Su frente era ancha, notaba inteligencia, que superaba a todos los ángeles, y una luz especial brillaba en su lugar con mucho fulgor. O sea que él tenía una característica, pero él comenzó a tener un problema. El problema es que él pensaba que necesitaba que Dios lo tratara como si él fuera Dios, aunque él era un ser creado. Él pensó que él merecía la adoración de Jesús y no él dársela a Jesús. Y segundo, él merecía estar en todos los planes que Dios tenía, porque él era súper, súper especial. Entonces ese descontento que él tenía no se lo guardó. Se lo comentó a los ángeles y comenzó a causar una división en el cielo. Llegó un momento cuando ya la división era extrema y Dios estaba mirando todo. Pero era necesario que las personas, aún Lucifer, tomaran su propia ruta. Ahora,
Elena de White, en Consejo para la Iglesia, nos dice que nosotros no podemos ver el mundo de las tinieblas, no podemos ver el mundo espiritual. Si nuestros ojos estuvieran abiertos, veríamos nosotros la lucha que hay entre los ángeles del bien y los ángeles del mal. La forma como alguien maltrata a un ser humano es la forma como Satanás maltrató a Jesús y maltrata a los hijos de Dios. Ahora, la gran controversia fue la rebelión de Lucifer y que él comenzó a sembrar en el corazón de los ángeles sus descontentos a Dios. Decía que Dios era injusto, le decía que la ley de Dios era que Dios solamente quería que lo adoraran a él, que se imponía la adoración a Jesús, se imponía que realmente, y él proponía un reino diferente al que Dios tenía. O sea, él se olvidó que era un ser creado, ¿no? Dice esta cita: si el velo que separara el mundo visible del invisible pudiera alzarse y los hijos de Dios pudieran contemplar la gran controversia que se riñe entre Cristo y los ángeles santos y Satanás y su hueste perversas a propósito de la redención del hombre, si pudieran comprender la admirable obra de Dios para rescatar las almas de la servidumbre del pecado y el constante ejercicio preparado para resistir los designios de Satanás, su mente se llenaría de solemnidad en vista de la vasta extensión e importancia del plan de la redención y la magnitud de la obra que tenía delante de sí como colaboradores de Cristo. Quedarían humillados, aunque estimulados, sabiendo que todo el cielo se interesa por su salvación. Claro, si tú observas cómo Satanás motivó a la gente judía, a los sacerdotes a matar a Cristo, entonces todo comprenderías realmente cómo es Satanás. Cómo Satanás destruyó la familia de Job y luego le manda una enfermedad. Eso te muestra cómo es el carácter de Dios. Ahora, la rebelión de Satanás es muy antigua, sucedió antes de la existencia del hombre. Los registros de algunos son similares al del excelso ángel. Era un querubín protector. Sin embargo, este ángel a quien Dios había creado, dotado de poder, llegó a sentir los deseos de ser como Dios. Ok, toda la vida tú escuchas que nosotros tenemos que ser como Jesús. Y eso tenemos que ser como Jesús. Pero tú no puedes ser más que Jesús. O sea, tú puedes ser como tu papá, pero no más que tu papá. O sea, no entra en la lógica. Tú siempre tienes que recordar que eres un ser creado por Dios, tienes el libre albedrío de elegir y tristemente Satanás eligió la manera correcta porque en su corazón comenzó a tener unos sentimientos que ni él mismo se sabía por qué los tenía, porque en todo el universo nunca había habido una rebelión. Ahora, Satanás se revela, comienza a comentar a los ángeles, así que atacó la ley de Dios, atacó el carácter de Dios, dijo que podía tener un mejor reino para ellos. En Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: voy a subir al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, imagínate, ¿no? Fuera de que él estaba molesto por Dios porque no lo invitó a la creación del mundo, fuera que él no quería adorar a Jesús, fue que comenzó a quejarse. Él encima de eso, él proponía tener un reino diferente al de Dios y lo iba a poner más alto de lo que Dios lo tiene. Ahora es por eso que Satanás ahora se lo llama Satanás, ¿verdad? Jesús lo llamó en Juan 12:31, lo llamó el príncipe de este mundo, porque aunque él había rebelado contra Dios, él se mantenía como un hijo, un ser creado por Dios, y era el príncipe de este mundo, ¿verdad? También Pablo dice que él fue el príncipe de este mundo porque él le quitó el mundo, le quitó a Adán y Eva cuando ellos pecaron contra Dios. Satanás se adueñó de nuestro planeta. Ahora, entonces, Satanás tenía cuatro deseos predominantes. Primero,
por encima de las estrellas levantaré mi trono. El deseo de exaltarse a sí mismo ocasionó la caída de Lucifer. Él quería poner su trono más arriba del de Dios. Él quería un reino muy superior al de Dios. Pero él se olvidó que él era un ser creado. Un ser creado no puede ser más que Dios, ¿no? Porque Dios, aunque él dio el libre albedrío, él podía elegirlo, él no podía ser más que Dios. Dice que él era hermoso, se enorgullecía de su poder, pero aún así él quería más gloria de la que Dios le había dado. Pero es increíble, ¿no? Como él ya tenía, era el principal, era el número uno, era el más hermoso y encima de eso quería más y ser más que Dios todavía. Segundo, él quería sentarse en el monte del testimonio. Quiere decir que él quería la adoración de los ángeles en el universo entero. Él quería la adoración de los seres creados y por lo tanto él quería sentarse en el monte del testimonio y él quería que todo el mundo lo venerara. Pero la ley de Dios dice que el primer mandamiento que tú tienes que adorar a Dios, ¿no es cierto? No tener otros dioses. Luego dijo, los lados del norte me voy a sentar. Es decir, declara que los montes de Sión están a los lados de la gran ciudad. Quiere decir que quería poner su trono donde se encuentra Dios, se encuentra el Orión. Él quería ponerlo muy cerca de donde se encontraba, donde se encontraba Dios. O sea, quería quitar el trono a Dios. Seré semejante al Altísimo. Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición, en poder, en gloria, pero no en carácter. Porque Dios, aunque es Dios y quiere que sus criaturas le adoremos, Dios no puede forzar a nadie, ni le ha quitado a nadie la elección, porque cada uno tiene que elegir, ¿no? Ahora, él quería no solamente una posición, un poder y gloria, pero él no quería ser como Dios, ¿no? Deseaba para sí el homenaje de todos los ángeles que se rendían ante Dios. No era más que él era un ser creado y por lo tanto tenía que él a inclinarse y arrodillarse ante Dios. Así que cuando eso sucede, Dios forma un concilio, se habla de la ley de Dios, se habla de cómo es Dios, él se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero al poco tiempo él volvió a cometer el mismo error, se rebeló contra Dios y esta vez Dios tuvo que arrojarlo del cielo, ¿no? Ahora, Dios deseaba que hubiera un cambio en Luzbel, por eso le dio una oportunidad, pero Lucifer él no quería aceptar la jerarquía de Cristo. Lo miraba a Jesús como igual. Y si bien es cierto, lo miraba como igual, él tenía que reconocer que Dios era creador. La acción que él tomó fue subversiva y entonces hubo un enfrentamiento en el cielo, como te dije yo, y Satanás se enfrentó a Dios y le dijo, nosotros nos oponemos a tu ley, no queremos adorar a Cristo. Y tú serías capaz de arrojarme a mí y a mis seguidores porque la tercera parte de los ángeles estaba a su favor porque él les había engañado. Así que Dios le dijo que sí. Entonces hubo un enfrentamiento entre ellos dos y Dios con su poder arrojó a esta tierra a Lucifer y a sus ángeles. Y cayeron donde estaba Adán donde Adán y Eva. Ahora, como te dije, la tercera parte, Satanás no salió solo del cielo, salió con la tercera parte de los ángeles y Lucifer se había ganado la simpatía de algunos compañeros ángeles, sugirió pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Esa mala semilla fue esparcida en el corazón de las personas, de los ángeles que estaban en el cielo y la tercera parte de ángeles se rebeló contra Dios, ¿no? Así que los presentó a esa tercera parte de los ángeles y así introdujo Satanás la rebelión en el cielo porque la tercera parte de los ángeles que lo habían seguido no pensaban, porque era una cosa nueva. Nunca se había visto una rebelión en el cielo
y entonces pensaban que Lucifer tenía razón y la tercera parte de los ángeles con Lucifer fueron engañados. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta rebelión. Primero, la rebelión sucede, perfecto era él, el más bonito, pero se halló en el maldad. A causa de sus contrataciones, a causa de sus pensamientos, él pecó. Él no quería reconocer que era un ser creado, él no quería reconocer que tenía que adorar a Cristo y él tampoco quería, se molestó porque no había sido invitado a la reunión de la creación que Dios había creado, que Dios iba a crear este mundo y entonces él decidió entonces rebelarse y porque él se olvidó que él era un ser creado. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura, el ser muy bonito, le dio a él como que yo merezco mejor atención, profanó el santuario de Dios porque causó una rebelión. Entonces, la tercera parte sembró el corazón de los otros ángeles, una semilla. Él prometió levantar un trono y colocarse en el monte del testimonio y quería ser semejante al Altísimo. No hay problema en uno ser como Jesús, pero ser más que Dios no puedes, ¿verdad? Entonces Dios lo echó del monte y lo tuvo que tirar y lo echó a esta tierra donde estaba Adán y Eva. En el futuro, la destrucción, Dios va a sacar fuego de él, lo va a consumir y va a ser tirado en el Seol. Inexplicablemente, Lucifer quiso ser como su creador y sustituir el gobierno divino por el suyo propio. Dios tuvo que quitarle su puesto en el santuario celestial y expulsarlo del cielo mismo. Dios pudo haberlo destruido, pero si Dios hubiera destruido a Satanás y a la tercera parte de los otros ángeles le hubieran adorado con miedo. Y Dios decidió que Satanás continuara con su rebelión para ver cómo era su carácter, cómo era qué era lo que las consecuencias de seguir sus ideas. A veces, como en la política, tú ves, hay personas cuando son candidatos a la presidencia, prometen comida, que estudios, que dinero, pero y uno se atonta con tantas propuestas, pero al final, con el tiempo, tú descubres quién tenía la verdad, si él actuó bien o actuó mal. Entonces, cuando la gente, Dios por eso no lo destruyó, ni a él ni a los ángeles. Cuando en el universo entero vieron cuando Jesús murió, cuando lo vieron clavado al Creador en la cruz, entonces todos los ángeles y los seres de otros mundos dijeron, ok, ahora sí sabemos quién tenía la verdad y quién tenía la falsedad. Entonces el universo entero quedó completo. Como te dijo, Dios pudo haberlo destruido a él y el universo hubiera habido paz. No hubiéramos tenido este problema, pero no, los ángeles le hubieran tenido miedo a Dios y él hubiera destruido a Satanás. Ahora, en conclusión, Lucifer abusó de su libre albedrío. Dios lo hizo un ser pensante. Él acarició malos pensamientos. Estaba el odio, la envidia, la rencilla, y sus acciones se volvieron contra el gobierno de Dios, ¿no? Él dijo, la ley de Dios no es justa, el gobierno de Dios no es justo, Dios no me considera, yo soy su ángel principal, yo realmente dirijo el coro celestial, me ha alejado de la reunión, me obliga a adorar a Cristo. Entonces, cuando hay ese tipo de quejas, afecta la vida espiritual de uno mismo y la vida espiritual de los ángeles. Y la tercera parte de los ángeles, ¿qué cosa? Le hicieron caso y cuando la rebelión ya se hizo algo fuerte, Dios tuvo que intervenir 2 veces. La primera lo perdonó, la segunda le dijo, tú no cambias. Entonces le dijo, devuélveme mi gloria, devuélveme todo, o si no, tú vas a tener que echarme a mí y a los demás ángeles, y Dios tuvo que hacerlo. El resultado fue una fractura, el cielo que durante todos los siglos había tenido una paz, ahora se convertía en una rebelión y Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo y fueron llevados aquí a la tierra.
Ahora, la pregunta es, y yo me preguntaba cuando estudiaba la lección, ¿cómo es Satanás? Algunos dicen que tiene cuerno, unos dicen que tienen rojo, otros dicen que tienen una barba larga, otro dice que son negros. Y esa información nos la da el espíritu de profecía y te dice cómo es Satanás. Dice, se me mostró a Satanás como fue una vez, un ángel feliz y exaltado. Después lo vi como es ahora. Su aspecto sigue siendo principesco, o sea que él no es feo, no es rojo. Sus rasgos siguen siendo nobles, pero es un ángel caído, o sea, ya no brilla. Pero la expresión de su rostro está lleno de ansiedad, preocupación, infelicidad, malicia, odio, deseo de causar daño, engaño y toda clase de mal. Observé en forma especial esa frente que fue tan noble, a partir de sus ojos comienza a retroceder. Observé que por tanto tiempo se ha inclinado al mal, que toda buena cualidad se ha rebajado y se ha desarrollado todos rasgos malignos. Sus ojos son astutos, irónicos, manifiestan profunda penetración. Su cuerpo es grande, pero su piel cuelga de sus manos y de su rostro, o sea que está demacrado. Cuando lo contemplé, su barbilla reposaba sobre su mano izquierda, parecía que estaba entregado a una profunda meditación. Quiere decir que él es zurdo. Una sonrisa se dibujaba en su rostro que me hizo temblar, pero estaba llena de maldad y de astucia satánica. Es la sonrisa que esboza justamente antes de apoderarse de su víctima y cuando la entrampa en sus redes es cada vez más horrible. O sea, Elena de White nos dice que como es Satanás, cuando fue arrojado del cielo, ella lo vio un ángel precioso, pero luego vio que el aspecto de su rostro marcaba preocupación, ansiedad, aunque tiene todavía cierta belleza, se le veía la infelicidad, se le veía la maldad, y que él andaba pensando en cómo, con malicia, cómo alejar a las personas de Dios, y cuando lo logra dice que logra una sonrisa que la misma señora Juá hizo temblar, se tembló porque había maldad, astucia y realmente él procura alejar a las personas de Dios. Ahora, Satanás existe, sí existe, aunque él quiere que la gente no crea que él existe, porque si la gente cree que él no existe, entonces va a decir que no hay maldad. Pero Satanás existe y Elena de White pudo ver. La rebelión de Satanás es un tema que debemos conocer porque nosotros estamos en el conflicto. En el conflicto estamos nosotros viviendo, somos responsables de tomar una elección, porque nosotros tenemos libre albedrío. Tú eliges o te acercas a Dios o formas parte del ejército de Satanás. O formas del ejército de Dios o formas del ejército de Satanás. Ahora, la gracia de Dios expone las mentiras de Satanás. Dios no destruyó a Satanás porque si no los ángeles le hubieran tenido miedo. Si Dios lo hubiera destruido, quizás las cosas en el universo hubieran sido diferentes. Pero Dios tenía que pensar en que los seres creados que él había creado le debían amor y obediencia de su corazón, no por miedo. Así que él dejó que Satanás hiciera todo lo que nosotros hemos visto, porque Satanás lo que ha sembrado es odio, envidia, violencia, enfermedades, la muerte, la ira, la mentira, que la gente se olvide de Dios. ¿Cómo es Dios? El versículo nos dice cómo es Dios. Dice, Dios es fuerte. No dudes que Dios pudo haberlo destruido a Satanás con el pensamiento. Dios es misericordioso, es piadoso, se tarda para la ira, tiene mucha misericordia y verdad. En él se encuentra la verdad. Guarda misericordia a millares, ¿no? Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y no da por inocente a alguien que ha cometido un error, a un malvado, visita la iniquidad de los padres de los hijos, o sea, Dios va a reprender al pecado hasta la tercera y cuarta generación. O sea, quiere decir que Dios no es que es un Dios muy diferente, es un Dios de amor, de paz,
¿verdad? Y todo lo que hace por nosotros. Y entonces esta rebelión de Lucifer se realizó en el cielo. Ahora, ¿por qué se rebeló? Por tres razones. Uno, porque él quería ser más que Dios. Segundo, no quería, la ley de Dios le parecía injusta y su gobierno. Tercero, no quería adorar a Jesús y se molestó cuando Dios no lo llamó para la creación de este mundo. Tristemente, nosotros, pues, si Adán y Eva pecaron, entonces como ellos pecaron, el Satanás, que era el ángel que se había revelado, le quitó a Adán y a Eva su principal gobierno, el de la tierra, y él se volvió el príncipe de esta tierra y Dios le dio un plazo hasta que él realmente sea destruido. Y durante ese plazo el mundo ha visto a través, y hasta el día de hoy, vemos cómo Satanás trató a Cristo cuando murió en la cruz y cómo Satanás ha logrado que en todo el mundo se olviden de Dios, que en todo el mundo la gente tenga otra forma de adorar a Dios, se olvidan de Dios, niegan de Dios y reina la maldad, la enfermedad, y nosotros vamos a ver más adelante en estas lecciones cómo realmente es. Ahora, tú ya sabes cómo empezó el problema del pecado. El problema del pecado no empezó aquí en la tierra, empezó en el cielo, con un ángel que era perfecto, que estaba en el trono de Dios, que estaba cerca de Dios, que guardaba la ley de Dios y al final se revela contra Dios. Es un misterio. Ahora, ¿Dios creó a Lucifer? Sí, pero Dios no creó a Satanás. Satanás, él se creó mismo cuando los pensamientos, cuando comenzó a sentir que él era superior, que por su belleza merecía mejor trato, y eso es algo importante que tú tienes que recordar siempre. Cualquier sea tu posición social, económica, religiosa, eh, que tú tengas, recuérdate que tú eres un hijo de Dios. No puedes ser superior ni a Dios ni a tus hermanos. A pesar que él tenía la veneración, que dirigía el coro celestial, él pensó que eso él lo tenía porque él era el más lindo, el más hermoso, el que merecía todo, pero no. Tristemente se olvidó que era un ser creado y que él tenía que deber a Dios obediencia y lealtad, y este problema se empezó en el cielo y viene a la tierra cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. ¿Satanás existe? Ten cuidado, algunas personas te van a decir que no, otros te van a decir que sí, pero tú tienes que realmente aceptar que Satanás sí existe y negarlo sería un error bíblico. Satanás existe porque si no existiera Satanás, no existiría un Dios de amor. Ok, queridos amigos, hemos visto nosotros la reunión, cómo sucedió el pecado en el cielo. Hemos nosotros aprendido realmente que el lugar más seguro para un hijo de Dios en este conflicto cósmico es estar cerca de Jesús. Hoy día las iglesias todavía no pueden algunos ir, pero recuerden que tu casa puede ser una iglesia, ¿no es cierto?, donde se adora a Dios, y que cada día tenemos que usar la armadura del cristiano que hemos visto. Necesitamos usar. Satanás es un enemigo que él no descansa. Él no se toma vacaciones, él no se toma un fin de semana libre. Él está pensando en cómo alejarte, cómo cansarte, cómo alejarte de Dios, y realmente lo consigue, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a Jesús, es fuerte, poderoso Jesús, manda a sus ángeles, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo que nos da su protección. Oremos. Oh Dios del cielo, que estás en el cielo, Padre mío, te agradecemos, Señor, en este día lleno de luz, en este día sábado, Señor. Te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Hemos cometido muchos pecados contra ti. Ayúdanos a asemejarnos a ti. Gracias, Señor, por la Biblia. Gracias porque la Biblia nos enseña que el pecado empezó en el cielo y que nosotros, Señor, tenemos que tomar una decisión. O somos del ejército de Dios o somos del ejército de Satanás. Que en nosotros no crezca el orgullo, que pensemos, Señor, que somos mejores que los demás, que tenemos que ser mejores que tú, Dios mío. No queremos cometer el mismo error que tenía Satanás. Todos somos iguales, Señor, todos somos seres creados, todos te debemos obediencia a tu ley y te debemos amor, Señor.
Gracias por tu misericordia, gracias por darnos vida y salud. Y ahora te pido, Señor, que este mensaje que hemos aprendido lo compartamos, porque el diablo sí existe. Si el diablo no existiera, Señor, no podríamos hablar de ti porque tú eres amor. Hay una diferencia, Señor, entre el gobierno de Satanás y el gobierno tuyo, y el universo entero pudo ver cuando Jesús moría en la cruz, cuando lo flagelaron, le pusieron los clavos, le pusieron la corona, cómo era Satanás al tratar al Hijo de Dios, y en todo el universo quedó claro, y nosotros también tenemos que estar claros. Todo lo que nosotros somos, te entregamos a ti, dirige nuestras vidas, dirige el ejército, Señor, hasta tu venida, porque las señales de tu venida las vemos. En el nombre de Jesús, amén. Querido niño, querido amigo, recuerda, Jesús te ama, el problema empezó en el cielo. No dejes que tus pensamientos te lleven a pensar que eres mejor que los demás. No, nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que imitar a Cristo y seguir en sus pasos. Ok, nos vemos la próxima semana con una nueva lección y muy interesante. Ahora hemos visto cómo empezó el cielo, pero ahora vamos a ver nosotros qué es lo que sucede la próxima semana. Así que nos vemos y recuerden, Dios es amor.